Muy bien chicos, muy buenas noches, buenas tardes, buenos días. Hoy lo que les voy a explicar es el tejido nervioso. Es un tema bastante amplio y bastante complicado. Así que por eso lo vamos a hacer a detalle para que no haya confusión, ¿de acuerdo? Entonces, como primer concepto y entrando a tema directamente sin perder tiempo, ¿qué es el tejido nervioso? El tejido nervioso es el conjunto de células especializadas que van a formar al sistema nervioso. ¿Ok? ¿Y cuáles van a ser las funciones que va a presentar este sistema nervioso o tejido nervioso? Va a ser recibir, analizar, generar, transmitir y almacenar información. Información que va a ser proveniente tanto del organismo, que sea de adentro o sea de afuera. Si hablamos del tejido nervioso, tenemos que mencionar a su composición celular, que son las neuronas y las células gliales. Las neuronas sabemos que es la unidad fundamental que va a componer al sistema nervioso. Y las células gliales, para saber lo que es, tenemos que clasificarlo en 4. Oligodendrocitos, astrocitos, células de la microglia y células ependimarias. Y obviamente las células del tejido nervioso van a tener sus funciones. En este caso, ¿cuál va a ser la función de las neuronas? Su función va a ser tener la capacidad de comunicarse con precisión, rapidez y a una larga distancia con otras células. ¿A qué me refiero? A la transmisión del impulso nervioso. Y entonces, ¿cuál va a ser la función de las células gliales? Va a ser la de asegurar el mantenimiento del equilibrio de las neuronas. ¿Cómo? Porque las células de la glia van a cumplir la función de sostén y equilibrio. Porque no nos olvidemos que el tejido nervioso no tiene tejido conjuntivo. Algo que igual es muy importante mencionar es la organización de las neuronas del sistema nervioso central. Y lo podemos encontrar de 3 características: los nervios aferentes o sensoriales, las neuronas eferentes o motoras y las interneuronas. Entonces, ¿qué va a hacer o qué van a hacer los nervios aferentes o sensoriales? Van a ser neuronas bipolares, ¿de acuerdo? Van a ser neuronas bipolares. Y que van a transmitir impulsos sensoriales, como lo dice su nombre. ¿Y qué van a hacer entonces las neuronas eferentes o motoras? Van a ser neuronas multipolares y obviamente que van a transmitir impulsos motores. En cambio, las interneuronas podemos decir que lo encontramos en el sistema nervioso central y van a ser unas interconectadoras que van a establecer una serie de redes de circuitos neuronales. Y eso va a ser entre neuronas sensoriales y neuronas motoras. Aquí vemos lo que es el esquema de la neurona. Sabemos muy bien que cada órgano, por lo regular, suele presentar una célula especializada, ¿verdad? En este caso, en el sistema nervioso es la neurona. ¿Y qué es la neurona? Es la unidad funcional y estructural del tejido nervioso. Obviamente va a tener partes, como las fibras nerviosas. ¿Y qué van a hacer las fibras nerviosas? Van a ser prolongaciones que van a llegar hasta 1 metro de longitud. Igual podemos ver en la imagen lo que es el cuerpo o denominado también pericáreo. Obviamente que es lo que va a constituir lo que es el citoplasma y el núcleo. Igualmente el axón o cilindroeje no es más que una prolongación especializada. Igual, las dendritas son ramificaciones a manera de árbol, que va a servir para la transmisión de los impulsos nerviosos.
De igual manera podemos ver en letras grandes ahí lo que es el nodo de Rambier. ¿Y qué es el nodo de Rambier? No son más que interrupciones que van a ocurrir a intervalos irregulares. Intervalos irregulares a lo largo del axón, como ven en la imagen, a lo largo del axón. Exactamente en la banda de mielina. ¿Para qué? Para exponerlo al líquido extracelular. Aquí vemos un esquema de las células de la glía. No nos olvidemos que las células de la glía tienen la función de sostén. En este caso vamos a hablar de lo que son los oligodendrocitos. ¿Y cuál es la función de los oligodendrocitos? Que no se tienen que olvidar. Es la de brindar una vaina de mielina a los axones neuronales. ¿Pero qué es la banda de mielina? La banda de mielina es una capa aislante que se va a formar alrededor de los nervios. Es una capa compuesta por proteínas y lípidos. ¿Y para qué va a servir? Para favorecer el conducto eléctrico o el impulso nervioso entre neuronas, ¿de acuerdo? ¿Y cuáles van a ser los tipos de oligodendrocitos? Oligodendrocitos claros, oligodendrocitos medios y oligodendrocitos oscuros. Si hablamos de los claros, ¿qué características van a tener? Van a tener un citoplasma abundante, van a tener un núcleo grande y al ser claros, obviamente que va a ser de un color claro. Estos se van a transformar lo que es en oligodendrocitos medios. Pero antes tenemos que saber cuál es la función de estos oligodendrocitos claros. Es la de iniciar la producción de banda de mielina. ¿De acuerdo? Mientras que los oligodendrocitos medios van a tener un tamaño y una densidad intermedia, ¿de acuerdo? Entre claros y oscuros. Y obviamente que estos se van a convertir en oligodendrocitos oscuros. ¿Y cuál va a ser la función de los oligodendrocitos medios? La de terminar la producción de la vaina de mielina, que ¿dónde comenzó? En los oligodendrocitos claros. Ahora, los oligodendrocitos oscuros, ¿cuáles son sus características? Va a ser una célula bastante pequeña, de 10 a 20 micrómetros de diámetro, ¿de acuerdo? Obviamente que va a tener un color oscuro. ¿Y qué función va a presentar los oligodendrocitos oscuros? Mantener la banda de mielina, muy importante. Pero igual podemos hablar de lo que son otro tipo de clasificación. ¿Cuáles son? Los oligodendrocitos interfasciculares y los oligodendrocitos satélites. ¿Cuáles van a ser los oligodendrocitos interfasciculares? Podemos decir que lo vamos a encontrar en unas hileras junto a algunos haces de axones y van a tener la función de elaborar y conservar la mielina alrededor de los axones y igual va a tener la función de aislarlos, ¿de acuerdo? Mientras que los oligodendrocitos satélites van a estar en estrecha relación con los cuerpos celulares de las neuronas grandes, ¿de acuerdo? Y esas aún no van a tener una función definida. Ahora lo que son los astrocitos. ¿Y qué son los astrocitos? Son unas células de forma estrellada, ¿de acuerdo? ¿Cómo lo vamos a reconocer o cómo se van a reconocer estas células? Mediante tinciones. Cualquier célula o cualquier tejido se reconoce mediante tinciones. En este caso, mediante el cloruro áurico y mercurio de Cajal. A manera de mención les digo, cloruro áurico y mercurio de Cajal. Así se reconoce lo que son los astrocitos. Podemos encontrarlo en dos variedades. En astrocito fibroso, que únicamente va a estar en la sustancia blanca, y astrocito protoplasmático, que lo vamos a encontrar en la sustancia gris. ¿Y cuál va a ser la función? La función principal es la de brindar sostén. La de brindar sostén es la principal función de los astrocitos. ¿Qué otra función podemos encontrar? Puede tener la función de regular la composición del medio intercelular del sistema nervioso. También otra función, una inducción y una conservación de la barrera hematoencefálica. Importante ese punto. ¿Y qué otra función vamos a encontrar? Estos van a ser los que van a encargarse de producir lo que son las cicatrices a nivel del sistema nervioso central. ¿A qué me refiero? Que estos van a producir lo que es la
fibrosis, ¿de acuerdo? Estas van a producir lo que es una fibrosis. Entonces, esos son los astrocitos. Ahora, si hablamos de lo que es oligodendrocitos y astrocitos, nos referimos al sistema nervioso central. Eso que quede claro. Ahora, si hablamos del sistema nervioso periférico, sus células de la glía son las células de Schwann. ¿Y qué función van a tener las células de Schwann en el sistema nervioso periférico? Estas van a formar lo que es la banda de mielina. ¿De acuerdo? Esa va a ser su función. Seguimos hablando de lo que son las células de la glía. En este caso, la célula de la microglia. ¿Qué es la célula de la microglia? Su nombre lo dice todo. Micro son células pequeñas que van a estar distribuidas uniformemente, ya sea entre la sustancia gris o entre la sustancia blanca. ¿Cómo lo vamos a reconocer? Mediante el microscopio, porque es como reconocemos estos tejidos histológicos, estas células. Como les dije hace rato, mediante tinciones. En este caso, ¿qué tinción va a servir para las células de la microglia? El carbonato de plata débil del río Ortega. Eso a manera de mención. ¿Qué función va a cumplir las células de la microglia? Van a tener una función de transformarse en macrófagos. Van a tener la función de transformarse en macrófagos, o sea, de fagocitar. ¿Y cuándo van a aparecer o cuándo se va a transformar en estas células? Cuando haya lesiones en el sistema nervioso central. Mientras que las células ependimarias, que son otro tipo de células de la glía, van a ser unas células que van a revestir los ventrículos cerebrales, ¿de acuerdo? Donde también en los conductos, en el conducto del epéndimo de la médula espinal. ¿Cómo van a ser sus células? Sus células van a tener una característica cuboidea o cilíndrica. Y recordaremos lo que son las partes de la neurona. Lo que vemos primero es el cuerpo de la célula. En este caso en el cuerpo o pericardio. Y que vamos a encontrar ahí lo que es el núcleo, vamos a encontrar el soma, donde también se van a ir distribuyendo las dendritas y donde va a empezar a aparecer el cono axónico que va a ser el principio del axón. Las dendritas, como ven, tienen la forma de un árbol, de la raíz de un árbol. Por eso también se lo denomina el árbol dendrítico. ¿Y qué características tienen? Tienen unas prolongaciones cortas, ¿de acuerdo? ¿Qué función podríamos mencionar en las dendritas? Podemos decir que pueden actuar como una antena que va a detectar cambios, ya sea en el entorno neuronal. Igualmente, ¿qué otra función puede tener las dendritas? La de sinapsis con los axones de otras neuronas. ¿De acuerdo? Ahora, el soma, como vemos según esa flechita, podemos ver que es el cuerpo celular central. En este caso podemos mencionarlo como el núcleo. Y el axón, como vemos, podemos mencionar igual en el axón, ahí lo que es el cono axónico, el propio axón. Pero el axón igual puede presentar otras partes que lo van a componer, como podemos decir la región o prominencia axónica, donde está el cono axónico, la región o prominencia axónica. ¿Qué más? El axolema. ¿Qué va a ser el axolema? Esto va a ser la membrana celular que va a recubrir al axón. Podemos igual hablar del axoplasma. El axoplasma es parte o va a formar parte del citoplasma que va a formar al mismo tiempo partes del axón. Y la banda de mielina, no nos olvidemos que es una capa lipídica que va a envolver al axón, ¿de acuerdo? ¿Y qué pasa cuando la banda de mielina envuelve el axón? Se va a formar lo que son los nódulos de Rambier. Los nódulos de Rambier, que son unas áreas de axón desprovistas de la banda de mielina. O sea, son interrupciones. Y por último vemos también que igual aquí podemos encontrarlo en un diámetro al axón, igual esta cosa a mencionar, de 0.5 a 20 micrómetros, ¿de acuerdo?
Esto con respecto a mención a las partes de la neurona. Algo muy importante que tenemos que igual mencionar y jamás olvidarnos es la sinapsis. ¿Y qué es la sinapsis? Podemos mencionarlo como sitios de contacto que van a ser morfológicamente idénticos. Y entonces, ¿qué va a ser? Van a ser donde los impulsos nerviosos se van a transmitir de neurona a otra. Y podemos encontrarlo de las siguientes maneras: sinapsis químicas, sinapsis eléctricas, sinapsis conjuntas. Entonces, con esta clasificación podemos decir que las sinapsis químicas van a transmitir los impulsos en forma unidireccional, ¿Mediante qué acción? Mediante la acción de neurotransmisores químicos, su nombre lo dice. Mientras que la sinapsis eléctrica va a consistir en un nexo que va a atravesar entre los impulsos que se van a transmitir directamente y sin demora. ¿Mediante qué? Mediante unos iones libres. Mientras que las sinapsis conjuntas podemos decir que es una combinación de las sinapsis químicas y eléctricas. Eso con respecto a la sinapsis. De igual manera, podemos mencionar los componentes sinápticos del axón neural. En este caso podemos hablar de lo que es la terminal presináptica, que no son más que las partes de la neurona que van a transmitir los impulsos de la sinapsis. Igual hay lo que es la terminal postsináptica, que van a ser partes de la neurona que van a recibir los impulsos. Algo que puedo mencionar igual que es la terminal presináptica, podemos decir lo que es una terminal axónica, ¿de acuerdo? Que se va a expandir en un anillo terminal y va a terminar, o podemos decirlo, en un pie terminal. Y como vemos en la imagen, ¿qué podemos igual mencionar? La hendidura sináptica. ¿Y qué es la hendidura sináptica? Es un sitio entre las membranas presináptica y postsináptica. O sea, es un espacio intercelular que va a ser visible únicamente con el microscopio electrónico. Aquí vemos en una imagen lo que les mencioné, de lo que es la neurona postsináptica, la neurona presináptica. Ahí vemos igual el espacio que les dije que se ve únicamente con el microscópico. ¿Qué diámetro va a tener eso? De 20 nanómetros, ¿de acuerdo? Pero igual, es importante decir la clasificación de la sinapsis. Podemos decir que la sinapsis se va a clasificar así: sinapsis axodendrítica, 1. 2. Sinapsis axoaxónica. 3. Sinapsis axosomática. 4. Sinapsis dendrodendrítica. Y 5. Sinapsis dendrosomática. Si hablamos de cada uno, ¿qué va a ser la sinapsis axodendrítica? Va a ser cuando los axones van a terminar en las dendritas. Mientras que la sinapsis axoaxónica van a ser cuando los axones van a terminar en otros axones. Y aquí se va a establecer lo que es una sinapsis en la región amielínica, ¿de acuerdo? Mientras que la sinapsis axosomática van a ser en las terminaciones axómicas en el cuerpo celular de la neurona, ¿de acuerdo? Ahora, si hablamos de la sinapsis dendrodendrítica, podemos decir que está situado entre las dendritas de dos neuronas, Ejemplo, ¿dónde lo vemos? En el bulbo olfatorio. Y la otra tipo de sinapsis, la sinapsis dendrosomática, que van a estar ubicadas, o ¿dónde lo vamos a encontrar? En las espinas dendríticas de una neurona, donde también entre el cuerpo celular de dos neuronas. Eso es la clasificación de las sinapsis. Ahora, si hablamos a grandes rasgos del sistema nervioso, lo dividimos en dos grandes partes: sistema nervioso central y sistema nervioso periférico. El sistema nervioso central, ¿cómo va a estar compuesto? Por la médula espinal y el encéfalo, ¿de acuerdo?
La médula espinal, obviamente, con su respectiva sustancia blanca y sustancia gris. Mientras que el encéfalo va a tener lo que son las membranas, las meninges, y que se van a llamar dura madre, pía madre y aracnoides. Al mismo tiempo vamos a encontrar tres partes más voluminosas, que es el cerebro, el cerebelo y el bulbo raquídeo. Pero igual tiene otras partes más pequeñas, que son los ventrículos cerebrales que están en su interior del encéfalo, que están llenos de líquido cefalorraquídeo. Mientras que en el sistema nervioso periférico está compuesto por nervios y ganglios. ¿Pero qué van a hacer los ganglios? Los ganglios van a ser unos pequeños nódulos que van a contener unos cuerpos neuronales denominados, primero, los ganglios craneales y raquídeos y los ganglios autónomos. Y aparte que va a tener neuronas, y las neuronas sabemos que son estructuras acordonadas, o también podemos hablar de los nervios, son estructuras acordonadas y ramificantes que van a nacer en el encéfalo, que eso lo denominamos nervios craneales, y en la médula espinal los nervios raquídeos. Igual que va a haber aquí las terminaciones nerviosas, ¿de acuerdo? Y esas terminaciones nerviosas igual va a estar en relación con los órganos de los sentidos especiales. Y podemos encontrar qué tipo de nervios podemos encontrar o qué reacciones nerviosas. Los nervios aferentes, que no nos olvidemos que son sensoriales. Los nervios eferentes, que son motores. Ahora, los nervios aferentes sensoriales tenemos que saber que tiene bastante relación con los órganos de los sentidos, mientras que los nervios eferentes o motores lo podemos dar con más relación con las células glandulares, las células musculares, ¿de acuerdo? Ahora, en esta imagen nos podemos adelantar lo que es a la anatomía, ¿verdad? Una imagen bastante descriptiva. Como les dije que hay tres cosas importantes que tiene el sistema nervioso central: el cerebro, el cerebelo y el bulbo, ¿de acuerdo? El bulbo. Pero igual vemos aquí lo que son las formaciones interhemisféricas. Y las formaciones interhemisféricas forman parte de lo que es el cerebro. Por ejemplo, vemos el cuerpo calloso, el quiasma óptico, el espacio perforado anterior, el tuber cinereum, el tallo pituitario, la hipófisis, o denominado también el cuerpo pituitario, los tubérculos mamilares y el espacio perforado posterior. Efectivamente, eso forma parte del cerebro. El cerebro está dividido en dos lóbulos, ¿verdad? Vemos el cerebelo, de igual manera, el bulbo. Entonces, eso es lo que nos muestra esta imagen. Eso también, solo a manera de mención, adelantando un poco lo que es la anatomía.